Buenos días o buenas tardes a todos ustedes. Esta es una sesión donde vamos a compartir y resumir los conceptos presentados para los alumnos de las ciencias de la salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. En pasadas semanas, desde el 11 de septiembre hasta hoy, octubre 31, hemos tenido una serie de clases en vivo, hemos realizado una serie de ejercicios y por lo tanto, si bien esta presentación está abierta para todo el que quiera accederla, realmente quienes van a aprovechar más que otros son aquellos que han estado y han seguido a lo largo de estas pasadas semanas las presentaciones de lo que hemos dado en llamar introducción a algunas estrategias para el pensamiento crítico en ciencias de la salud. Aquellos que tengan preguntas y no hayan sido parte de el proyecto original con UNAM Managua, ahí está mi dirección de correo electrónico y pueden escribirme para mostrarnos algunos errores si los hay o para hacer comentarios también. Hemos dicho que en una segunda versión de estas clases van a ser más expandidas y vamos a adoptar este formato que no fue el formato original de las clases. Pero quiero que además del material impreso que se le ha enviado a los alumnos de UNAM Managua, tengan este material audiovisual a la vez. Hay dos libros que han sido importantes en la presentación o en la elaboración de estas clases. Ahí están indicados, uno se llama Critical Thinking y el otro Las claves de la argumentación, que está en castellano e inclusive se lo puede comprar como libro electrónico. Ninguno de estos libros se refiere específicamente a los temas de la salud, pero, como digo, han sido la inspiración de muchas de estas clases pasadas. Han habido también una serie de artículos de la literatura y los más importantes han sido hoy van a ser referidos en las siguientes diapositivas. Por supuesto, el material de donde uno abreva es inmenso y estoy haciendo un acto de injusticia en no reconocer a todos aquellos que han inspirado las bases teóricas de la presentación que estamos haciendo. Una última salvedad es estas clases y las futuras no son un mapa, son una brújula. Nos dicen dónde está el norte y nosotros tenemos que ir a buscarlo. Ese norte tenemos que diferenciarlo del sur, del este y del oeste. Y lo más importante, encontrar los diferentes grados entre los distintos puntos cardinales. La metáfora y la analogía creo que es exacta. Esto es una brújula y no es un mapa. Y finalmente, el énfasis de dos de estas clases y la parte que inspira todo este movimiento es
lo que está expresado poéticamente por Fernando Pessoa, y ustedes son de Nicaragua, una nación de poetas, así que salvo leerlo no tengo mucho más que agregar. Dice: por eso mi aldea es tan grande como cualquier otra tierra, porque soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Si ustedes ven algo en un paciente o en un problema físico, físico quiero decir física de la materia, porque hay algunos físicos de ciencias de la salud en la audiencia. Si ustedes ven algo, lo que ustedes ven es tan valioso así lo esté viendo el profesor de la más prestigiosa escuela de medicina del mundo, asumiendo que tal cosa exista. Repito, por eso mi aldea es tan grande como cualquier otra tierra, porque soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Los libros de texto de filosofía de las ciencias naturales, muchas veces se refieren a un hecho clave de la historia de la medicina. No traigo a colación al doctor Semmelweis porque haya sido médico, sino lo traigo a esta colación porque el caso Semmelweis está en casi todos los textos importantes que se refieren a la elaboración de una filosofía de la medicina y a la elaboración y a la construcción de una hipótesis científica. El doctor Semmelweis, a quienes ustedes ven a la izquierda allí abajo, era, como se diría hoy en día, sería el equivalente de un residente o un jefe de residente en el más importante hospital en Viena, y allí mismo tenían una observación que se veía que había una gran cantidad de fallecimientos y muertes por la fiebre puerperal. Digo que había una serie de problemas de fiebre puerperal, gran fallecimiento de pacientes, gran número de muertes de pacientes, pero en una de las salas, no en la otra sala. En la sala 1, los fallecimientos de las parturientas era bien alto, más arriba que el de la sala 2, algo así como casi el 20% en una sala contra el 5% en la otra. Y esto significaba este problema. Tenía una observación clínica en ese momento, estaba mirando un fenómeno, y lo que es interesante, es decir, Semmelweis no era el primero que veía ese fenómeno, él era uno entre varios residentes, él era uno entre los grupos de profesores de obstetricia, pero él le llamó la atención: ¿por qué tenemos esto en un lado y por qué no lo tenemos en el otro? También le había llamado la atención a los otros médicos, pero Semmelweis puso el esfuerzo extra en tratar de averiguarlo. Y esa oportunidad de tratar de averiguar una manera de mejorar la condición de nuestros semejantes es algo que está al alcance de todos nosotros. Los que hacen ciencia de la salud, los que no hacen ciencia de la salud, los que trabajan en distintas ramas de los emprendimientos, todos tenemos esa oportunidad de ver y de comparar dos fenómenos y preguntarnos por qué y qué pasa. En el caso de Semmelweis y ciencia de la salud era más serio porque la gente se estaba muriendo. Quiero hacer acá una pequeña salvedad, es decir, que argumento es lo mismo que hipótesis. Hipótesis, a mi forma de ver, a veces conlleva la presunción de
una cosa científica estructurada, y las voy a usar alternativamente, pero argumento, explícame qué me quieres decir y en una manera racional, es lo mismo que una hipótesis. O yo arguyo que el problema es este o esto o lo otro, es lo mismo que presentar una hipótesis. Las suposiciones barajadas por la gente que trabajaba con Semmelweis y por Semmelweis mismo era muy bien, hay factores ambientales telúricos, vientos que llevan enfermedades que afectan más a las parturientas de una sala que de la otra. En ese momento en Viena, en 1860, y en toda Europa, era una teoría posible. Piensen que muchas de las epidemias, como la epidemia de cólera y la de la peste, que fue antes, 200 años antes, se atribuía a miasmas que vuelan, a olores nauseabundos que transmiten enfermedades. Pero esto fue inmediatamente desechado porque las dos salas estaban prácticamente contiguas. Se pensó que había una sobrepoblación en los pacientes de la primera división o de la primera sala, donde había más alta mortalidad. Se nombró a una comisión para determinar si los estudiantes al tratar o al examinar a las pacientes de la primera división, que era donde ellos practicaban y aprendían las técnicas de la obstetricia, eran responsables de algunos daños no específicos que eran secundarios a la inexperiencia. Y se decidió entonces que los estudiantes extranjeros no revisaran a las parturientas ni en la primera ni en la segunda división. Y esto sí trajo un pequeño descenso en el número de muertes de la primera división, pero ese descenso de las muertes fue explicado por Semmelweis diciendo que los estudiantes extranjeros, al ser más esmerados, al querer aprender más, al tener más ganas, al venir desde atrás muchos de ellos y querer llegar tanto como los locales, y ese es un fenómeno que pasa hoy en todas partes del mundo, estos estudiantes extranjeros o estudiantes visitantes eran más trabajadores, veían más pacientes, veían más mujeres, atendían más personas que los austríacos nativos. Se pensó también en un efecto psicológico, porque había un sacerdote que iba a dar la extrema unción a las distintas salas del hospital, pero para ir hacia las otras salas, acceder hacia las otras salas de obstetricia o salas generales, siempre pasaba primero por la primera división y luego a la segunda división y luego iba a donde tenía que ir, pediatría, cirugía. Y entonces pensaban que este sacerdote realmente tenía un efecto psicológico en las mujeres de la primera división y eso llevaba a que ellas tuvieran algún fenómeno mental que las hacía propensa a morir. Aun cuando parezca absurdo, dijeron, bueno, probemos si es cierto o no. Uno arguye que esto es así, veamos si es cierto o no, pidámosles al padre que cambie el circuito. El padre accede, cambia el circuito y la mortalidad obviamente no cambia. También Semmelweis observó que las pacientes de la primera división estaban en posición supina en vez de posición lateral, de cúbito lateral. Probaron cambiar, tampoco hubo una situación que lo explicara. Entonces así estaban las cosas por un año o dos, hasta que el doctor Kokelchka, cuya imagen ven allí a la izquierda, era un patólogo, colaborador de Semmelweis, trabajador en el hospital,
está haciendo la autopsia de una paciente que había muerto por lo que se llama fiebre puerperal y desarrolla los mismos síntomas que tenían las enfermas de fiebre puerperal. O sea, este era un hombre, un varón, obviamente no embarazado, que presenta los mismos síntomas de las mujeres embarazadas. Y acá está la esencia de estas clases, es decir, Samuel Weiss tiene en su memoria la presentación clínica de la fiebre puerperal. Está en Italia de vacaciones, se entera de la muerte de Kokelska, pregunta, averigua qué síntomas tuvo, que es la parte de la conversación lógica que uno tiene con los colegas. ¿Qué le pasó? ¿Cuándo tuvo esto? ¿Cuándo tuvo otro? Parte de la curiosidad y de la empatía que uno tiene por el sufriente. Y entonces, cuando escucha los síntomas, dice, pero esto yo lo he visto antes. Esto es igual a las mujeres que tienen fiebre puerperal. ¿Y qué estaba haciendo Kokelska? Kokelska estaba haciendo una autopsia. ¿Qué hacen los alumnos antes de revisar a las pacientes en la sala primera? Hacen autopsias. Los alumnos nunca van a la segunda sala. O sea, en la segunda sala, donde había una muerte de 3, 4, 5%, era atendida por las matronas o por las comadronas, no por los alumnos, y nadie hacía autopsia antes. Y las muertes se atribuían por la enfermedad en sí mismo. La asociación entre estos síntomas me hacen sospechar algo. Estamos ante la misma situación de las parturientas. Ahora veamos qué deducciones puedo derivar de este primer fenómeno. Es lo que hace al proceso de argumentación válido para todas las especialidades y para todas las ramas del conocimiento, pero sobre todo para el trabajo que van a hacer ustedes y el trabajo que hacemos nosotros. Hagamos una síntesis. Entonces, muerte, alto índice de muerte, que hacen una serie de hipótesis, elaboran hipótesis, ninguna trabaja. Kokelska presenta toda esta serie de síntomas. Samuel Weiss, de manera intuitiva, y voy a expandir en esto ahora, de manera intuitiva dice, esto es lo mismo, esto yo lo he visto antes, y esto yo lo he visto antes, y esto es fiebre puerperal. O sea, Samuel Weiss de una manera gestáltica, del global, mira todo. Es una manera que reconoce patrones, sí, linfangitis, adenitis, autopsia de una mujer embarazada, y obviamente es sesgada, porque a Samuel Weiss le preocupaba la fiebre puerperal, y cuando le presentan un caso que no encaja bien en este conocimiento, o en su interés o en su curiosidad, él dice de manera sesgada, capaz que fiebre puerperal. O sea, él tiene un pequeño sesgo porque ese es el tema que le interesa. Cómo ponerle freno a esos impulsos sesgados es parte del otro componente que es el pensamiento deductivo. Pero el primero, el inductivo, se me hace que esto es esto, es exactamente lo que Samuel Weiss tiene en ese momento. Lo que es interesante, meses más tarde examinan a una paciente con carcinoma de cuello de útero infectado, examinan luego a otras 11 parturientas y las 12 mujeres fallecen de fiebre puerperal. La teoría del material cadavérico es ridiculizada. Cayó en la falsa dicotomía, situación que corrige Samuel Weiss reformulando el argumento, lavarse las manos antes de examinar a cualquier paciente. Él había dicho previamente que había que lavarse las manos después de hacer una autopsia. O sea,
hacemos autopsia, nos lavamos las manos con lavandina clorificada, lejía, algo más que el jabón, y los alumnos generalmente se lavaban las manos una vez, hacían la autopsia, se lavaban las manos y luego examinaban a 10, 20, 30 parturientas. Samuel Weiss les dice, no, hay que lavarse las manos antes de ver a cada paciente, sea o no después de una autopsia. Contra el argumento que hacía Samuel Weiss, que había material cadavérico que provocaba la infección, por lo tanto era importante descontaminarse en las manos, se usa un argumento que vamos a analizar después, que es una falacia, que es la falacia de la falta de evidencia. Como en ese momento la teoría microbial no había sido descripta, Pasteur tardaría 10 o 15 años más en presentarla y convencer al mundo que era cierta. Entonces parecía raro qué es lo que está ahí en el cadáver o en la persona viva que se puede transmitir de un individuo a otro. Y a lo que Samuel Weiss dice, no sé qué es lo que es, pero yo sé que si se lavan las manos antes de examinar a cada paciente, va a haber una disminución de la transmisión, una disminución de la enfermedad. Él no sé si usó la palabra transmisión. Va a haber una disminución de la enfermedad. Esto obviamente fue ignorado. Algunos hospitales lo adoptaron. En la misma Viena, en las salas, cuando Samuel Weiss tenía cierta autoridad, la mortalidad disminuyó dramáticamente. Sin embargo, como tenía una personalidad medio beligerante y como era un hombre de difícil carácter también, y además había una cierta ignorancia por parte de los profesores, no se consiguió que se implementara estas normas hasta muchos años después. Samuel Weiss perdió el trabajo, volvió a Budapest y murió internado en un manicomio. A lo que voy otra vez es la presentación de un problema. Está ahí afuera, está ahí ahora en sus salas. El darse cuenta de la existencia de ese problema es un acto volitivo. A mí me interesa saber qué le pasa a este individuo. La respuesta no viene inmediatamente. A mí me interesa saber qué le pasa a este individuo a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, ya me lo figuré. A veces, como en el caso de Samuel Weiss, puede tardar 1 o 2 años, pero uno lo tiene a esa pregunta y a ese esquema de presentación de las patologías, las tiene en la mente. Cuando se repite, uno aplica ese conocimiento y obviamente tiene que ser consciente que su pensamiento está sesgado. Usted tiene interés en eso y a veces usa teorías que no encajan perfectamente para explicar eso. Y eso es parte de la segunda parte, que es el pensamiento deductivo. Les cuento el caso familiar para los de UNAM, que salió en el New England Journal of Medicine del año 2006, hace poquito. El paciente dice: la rodilla me duele tanto que anoche me desperté, estaba bien cuando me acosté, ahora está hinchada, es el peor dolor que tuve en mi vida. Tuve problemas similares en la misma rodilla, una vez 9 meses atrás y otra 2 años atrás, pero nada entre esas veces. 2 veces, 9 años. 9 meses y 2 años y ahora. El residente novicio, el que recién entra, el que recién empieza, el que apenas se ha graduado de medicina, el que tiene el diploma todavía crujiente y ni siquiera en un cuadro.
El paciente es un individuo caucásico de 54 años de edad con dolor de rodilla anoche, no reporta trauma, en el examen físico sus signos vitales son normales, la rodilla está hinchada, enrojecida, dolorosa al tacto, le duele mucho cuando le pido que flexione y extienda la pierna, el paciente refiere que le pasó algo parecido 2 veces ya. O sea, es una descripción adecuada. El jefe de residentes, y esto es textual como lo han grabado, ¿no? Es decir, no es de la imaginación del autor de este artículo. El jefe de residente dice: mi paciente es un individuo caucásico de 54 años, hasta ahí estamos parecidos, con dolor súbito de rodilla derecha, tanto que lo despertó del sueño, no reporta trauma y estaba asintomático a la hora de acostarse. Su historia clínica es de destacar por 2 episodios similares, 9 meses y 2 años atrás. Entre episodios no tiene dolor, hoy está febril, su rodilla está hinchada, eritematosa y dolorosa al tacto. Hasta ese momento prácticamente no hay diferencia entre la presentación de uno y de otro. Quizás la del jefe de residentes más precisa, un poquito más elegante, pero no hay diferencia. Uno puede cambiar el texto o el encabezado de cada uno de el texto y no se da cuenta quién es quién. Pero el profesor dice: ¿qué piensan ustedes? Y el residente novicio dice: puede ser infección, artritis reumatoidea, enfermedad de Lyme, que es la enfermedad de los artrópodos, que afecta a las poblaciones, sobre todo en la costa norte-este de Estados Unidos. Ahí y un artrópodo pica al individuo y tiene una serie de manifestaciones, muchas de ellas crónicas, que se cura con antibióticos. No creo que sea trauma, no sé si los casos de osteoartritis se presentan de esta manera, pero el paciente tiene antecedentes de dolor en esa rodilla. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Le preguntan al jefe de este residente. Y lo primero que él dice: el paciente tiene un ataque agudo de gota. Él ha tenido múltiples episodios discretos con comienzo abrupto de dolor en una articulación y con signos de inflamación. Entre episodios está asintomático. Yo hubiera esperado la gota le afectara la articulación de la primera metatarsofalange, pero la gota puede presentarse en la rodilla. Nada sugiere un problema crónico, no había ningún portal de entrada para artritis infecciosa y su estado general es bueno. Sus otras articulaciones están normales, dudo que él tenga osteoartritis con pseudogota o una artritis sistémica. Fíjese que él no empieza diciendo: él ha tenido múltiples episodios discretos y dice: dudo que tenga osteoartritis con pseudogota o artritis sistémica. No, dice de entrada: el paciente tiene gota. Así. ¿Por qué él sabe eso? Porque tiene experiencia, porque ha visto otros casos parecidos. Y lo que hace, entonces hace un proceso de decisión de su diagnóstico. Y en el proceso de decisión, el que hace el jefe de residentes, el que hacen ustedes, el que hago yo, el que hace el doctor Ulloa, el que hace el doctor Meinar Mejía, el que hace la doctora Ulloa, va de intuitivo a analítico, analítico a intuitivo. Analítico es otra palabra para deductivo. Ahí está la referencia al fondo del artículo de donde he derivado muchos de estos pensamientos. Y este proceso de decisión no es solamente una entelequia metafísica, sino que tiene 2 estructuras cerebrales bien definidas por la resonancia magnética funcional. Tenemos una estructura cerebral para el pensamiento inductivo y tenemos otra para el pensamiento deductivo. En el pensamiento intuitivo, inductivo, es, como dijimos antes, gestáltico, heurístico, sesgado, el corte fino, deliberado sin prestar atención. El hombre lo ve y dice: tiene gota. Semmelweis escucha los síntomas de Kokelska y dice: esto es lo mismo, esto es fiebre puerperal. Y luego viene un proceso de descendente
que pasa de lo general a lo particular. El anterior, el razonamiento inductivo, es el tránsito de las cosas individuales a los conceptos universales. Lo individual es la rodilla hinchada, el universal es gota, una enfermedad casi multisistémica o con muchas manifestaciones, partiendo de una. El pensamiento analítico es un razonamiento hipotético deductivo. Tiene gota, sí, debe ser, ese es la rodilla, ya le pasó 2 veces antes, anduvo bien en el medio, no veo ninguna abrasión en la piel o puerta de entrada para una presunta infección. Es robusto. Si lo hace una persona que conoce bien la literatura, pues no hay muchos agujeros como para entrarle y rebatirlo. Seguía por norma, seguía esto lo vi en esta parte, esto lo dice esto, va por una norma, es racional, bien hecho, es exhaustivo, elimina todas las posibilidades. Y bayesiano, que es un concepto de la lógica en la cual las posibilidades se van estableciendo en grados, en vez de ser todo o nada, hay una concepción que va aceptando los lugares grises y las otras alternativas, o sea que no es un pensamiento autoritario o casi dictatorial. Entonces, los 2 procesos de decisión del jefe de residentes y de Semmelweis, y el que ustedes han hecho ayer en la práctica clínica, o el que van a hacer mañana en la práctica clínica, o el que van a ver hacer a sus profesores y a sus maestros en la práctica clínica, y clínica no es solamente con pacientes, clínica es también con ciertos problemas que afectan a cualquiera de las actividades que ustedes hagan. Viene de una cosa intuitiva, esto es esto, va desde el mecánico de autos que con solo escuchar un ruido en el carro con 320 partes y dice, no, este es el pistón. ¿Y por qué? Bueno, por esto, por lo otro. Primero es intuitivo y luego deductivo lo va cambiando. Entonces los argumentos por inducción son argumentos, me pongo los anteojos para leer mejor acá, que se va avanzando con la hipótesis a medida que se confirman las premisas. Hay 2 peligros, que el número de evidencia sea favorable o no. Hay un argumento por inducción que hay cierta generalización por inducción, que es lo que hace el jefe de residentes. Él vio casos similares con gota, es lo que hace Semmelweis, hace una generalización por inducción y usa analogías como usó Semmelweis. Esto es parecido a lo otro, y hay silogismos estadísticos, y no me voy a extender mucho en leer esto para no prolongar esta presentación. Ustedes lo tienen en los impresos que les hemos ido mandando a medida de esto. Lo que es interesante, Hume era un filósofo inglés de los 1700, y él fue el primero que planteó el problema de la inducción y de la deducción, de la inducción como forma de conocimiento. Y como todas las cosas, todos los conceptos filosóficos globales tienen aplicación, cuando son valederos, tienen aplicación a todas las ramas de las actividades humanas. Los argumentos contemporáneos de la inducción están a la izquierda, que ven no se diferencian mucho y están claramente inspirados por los de David Hume. El problema más común, por eso le pongo una diapositiva propia del pensamiento inductivo, es la heurística. Heurística es más o menos lo mismo decir cortar caminos, atajos. Una tendencia a los que somos muy propensos los
cirujanos, esto es esto, porque sí, porque yo lo vi, hagamos esto. Cirujanos y bomberos son más heurísticos. Los problemas son disponibilidad de la memoria. Si yo puedo haber visto un caso parecido, pero me olvidé. Y de las 10 alternativas me acuerdo 4 y resulta que la correcta es la número 5. Confundir cebras con caballos es tratar de ir a lo más extraño, a lo más fuera de lo común. A todos nos gusta encontrar una enfermedad exótica cuando lo que el paciente tiene es un resfrío. Ignorar variantes menos comunes de enfermedades comunes, por ejemplo, vómito con infarto de miocardio, o sea, infarto de este miocardio, como ustedes saben, el dolor en el pecho, extendido al brazo izquierdo, pero el paciente puede no tener ninguna de esas cosas y una variante menos común de una enfermedad común. Lo más peligroso es tender a ver en la evidencia la confirmación de nuestra hipótesis primigenia. El paciente viene con vómito, nos olvidamos del infarto de miocardio de la base cara diafragmática del corazón y pensamos que es un problema gastrointestinal, estomacal, y aunque el paciente dice que no comió nada extraordinario, que nunca tuvo úlceras, que no, y nosotros insistimos que sí debe de ser lo primero, es decir, hemos empezado con una hipótesis y nos cuesta cambiar, nos cuesta torcer el rumbo y buscar otra alternativa, y eso lleva a lo otro, que es la clausura prematura del diagnóstico. Generalmente los errores se hacen en 15, 16 segundos. Es esto. Puse mis argumentos, es esto. Siguiente, denle esta medicina. Pasó con el señor en Texas, el señor Duncan, que vino con síntomas de ébola, venía de África, pero quien quiera lo haya visto, con la mejor de las intenciones, eso no se duda, decidió que esto era un problema infeccioso, bacteriano, no sé si estomacal o general, o este sistémico, le dio antibiótico y lo mandó a la casa. No hizo una reexaminación de sus argumentos y cerró el caso en 16 segundos. Esto pasó en Texas y sabemos de esto porque está en los diarios, pero pasa todos los días. Me ha pasado a mí y les va a pasar a ustedes, eso venlo por descontado. El otro proceso de pensamiento es el pensamiento deductivo o analítico, el llamado sistema 2. Ya tenemos una manera de pensamiento que era inductiva y otra manera de pensamiento que era deductiva, cada uno con sus propios centros cerebrales y cada uno de ellos en conversación con el otro. La más fluida conversación entre los dos lados es lo más importante para llegar a un diagnóstico adecuado. Es un razonamiento deductivo, normativo, sigue por normas, deduce, si esto, le duele esta rodilla, le duele de noche, no le duele de día, tiene el ácido úrico elevado, agota todas las posibilidades. Como ven, el residente novato piensa en enfermedad de Lyme, piensa en osteoartritis, piensa en artritis infecciosa, lo mismo el jefe de residentes, agota todas las posibilidades, dame todas las razones para tener este problema. Y el sistema se apoya en el grado de educación del trabajador de la salud. El que ha leído más, el que ha visto más, el que ha prestado atención en las clases, el que anota más, el que hace más dibujitos, ese en 10 años, 12 años, va a ser mejor médico que el otro. No, esto no hay duda, es casi lo mismo que el que se ejercita o se va para el gimnasio todos los días, en cierto tiempo va a tener
una conformación muscular o una masa muscular más grande o mayor que la de otro. Esto no es para que hagan gimnasia y tengan masa muscular, sino para darle una evidencia científica, y la palabra es apropiada, del que más ve, el que más presta atención, sabe más que otro. Todos empezamos en la misma línea. El razonamiento por deducción va de lo general a lo particular. Por ejemplo, la obstrucción coronaria provoca isquemia del cardias. Usted tiene obstrucción total de sus coronarias, su cardias está isquémico. Mire, señor López, acá está la angiografía. Todas las coronarias están bloqueadas y esto es el origen de sus síntomas y hay que hacer algo rápido. En aquellos cuyas premisas garantizan la validez de la conclusión. Ese es un razonamiento por deducción. Tenemos unas premisas. La premisa 1, la obstrucción de las coronarias provoca obstrucción de la isquemia. Segunda premisa, usted tiene obstrucción de sus coronarias. Conclusión, su cardias está isquémico. El apéndice, premisa, el apéndice se encuentra a distancia de las vías biliares. Segunda premisa, la inflamación del apéndice no obstruye las vías biliares. Obviamente, están a esta distancia. Su ictericia no es por inflamación del apéndice. Ahí está escrito ictérica, pero su ictericia no es por inflamación del apéndice. El sistema deductivo depende de la forma, de la estructura en la que está presentado el argumento. Para presentar un argumento tiene que haber premisas y tiene que haber una conclusión. Los argumentos deductivos son 5. Como hemos dicho varias veces, no son 4 ni son 6, son 5. Los memorizan, los practican, se les encarna y van a ser mejores trabajadores de la salud, se los garantizo. Son modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo y dilema. 5, no 4, no 6, 5. Modus ponens es si P entonces Q, P por lo tanto Q, que es casi como vimos recién, si hay obstrucción de las coronarias, hay isquemia del cardias, obstrucción de las coronarias, por lo tanto isquemia del cardias. O sea, se afirma afirmando, el énfasis está en la afirmación, uno pone, uno avanza, uno afirma, de ahí viene el ponens, modus affirmandus sería en un latín medio bastardo. Si sangra durante la cirugía, es de esperar que el hematocrito descienda. Sangró durante la cirugía. Por lo tanto, es probable que el hematocrito haya descendido. Noten que hay una cierta estructura probabilística en las oraciones. Es probable, es muy razonable. El modus tollens es el modo de quitar. Si P, entonces Q, no Q, por lo tanto, no P. El modus tollens es el negativo. Si no sangra durante la cirugía, es de esperar que el hematocrito no descienda. El hematocrito es normal, es muy probable que no haya sangrado durante la cirugía. Los ponens y los tollens. Hay un silogismo hipotético, que es sencillo de entender. Si P, entonces Q, si Q, entonces R, por tanto, si P, entonces R. Si hemodiluyen al paciente durante la cirugía, el hematocrito puede descender. Si el hematocrito desciende, entonces lo transfunden. El paciente hemodiluido puede recibir transfusión innecesaria. El silogismo disyuntivo P o Q, no P, por lo tanto Q. O transfundimos al paciente o esperamos que el hematocrito mejore lentamente con dieta y cuidados clínicos. No hay sangre compatible en el banco, o sea, el P es o transfundimos, y bueno, para transfundir hace falta tener sangre compatible en el banco. Esperamos, por lo tanto, Q. O sea,
O lo transfundimos o esperamos. No lo podemos transfundir, entonces esperemos. Y ese es un procedimiento deductivo. Y finalmente es el dilema, P o Q. Si P, entonces R, si Q, entonces C, por tanto R o S. Si lo transfundimos al paciente B negativo, nos quedamos sin sangre para los dos pacientes con B negativo que están siendo operados ahora. Si no lo transfundimos al paciente, su taquicardia puede complicar su arritmia. O corremos el riesgo de A, o corremos el riesgo de B. O corremos el riesgo de quedarnos sin sangre para los que están siendo operados ahora y lo puedan necesitar, o corremos el riesgo de inducir taquicardia y agravar la arritmia del paciente que estamos hablando. En este proceso deductivo, como dijimos, hay premisas y hay conclusiones. En el proceso inductivo no hay premisas y no hay conclusiones. O sea, hay una conclusión que está basada en la experiencia. Uno va a ver, esto es gota. Este tipo tiene las mismas enfermedades, los mismos síntomas que fiebre puerperal. Esto es fiebre puerperal, aunque no sea una mujer embarazada. Estas cosas pasan después de hacer autopsia. Hay algo en las autopsias ahí que está provocando este problema, que luego lo corrigió cuando examinaron a una paciente viva. Hay que lavarse las manos. Si el procedimiento intuitivo o inductivo no tiene muchas premisas y conclusiones, es lo que cada uno tiene en su disco duro, lo que cada uno tiene en su biblioteca clínica y lo que cada uno va a ir adquiriendo. Procedimiento deductivo, que yo favorezco al procedimiento deductivo, obviamente, como policía del procedimiento inductivo, tiene premisas y tiene conclusiones. Y las premisas tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. Las premisas aceptables, ahí las tienen presentadas, y esta clase es una revisión de todos los conceptos que se han visto. Ustedes pueden buscarlos en su material escrito que se les ha enviado, pero ahí están también algunas falacias que están involucradas en la presentación de estas premisas. Petitio principi, una falsa dicotomía, aceptable, relevante y adecuada. Relevante tiene que ser en relación a lo que uno está viendo. Si uno está viendo un paciente que está sangrando, entonces tiene que hacer o por una herida externa o por un trauma, es decir, cualquier premisa que uno presente más o menos tiene que estar en relación con la realidad o con la relevancia que el paciente tenga para ese problema en particular. Es decir, uno no puede traer ideas extrañas, o sea, si el paciente no ha estado en una zona endémica para alguna infección y no hay ninguna manera que haya podido estar expuesto, entonces esa hipótesis o esa premisa de una enfermedad infectocontagiosa quizás no es tan relevante. Hay dos falacias, que es la ad hominem, quien lo dice, y eso fue lo que le pasó a Semmelweis, y la falacia del espantapájaro. Y después las premisas tienen que ser adecuadas, tienen que encajar dentro del problema. No hay tanta diferencia entre las adecuadas, las relevantes y las aceptables. Cada una tiene su propio matiz y entre las tres hacen un todo importante y útil. Y las premisas adecuadas, fíjense cómo usamos inclusive en los ejemplos pasados, tal vez, es probable, ese es el gesto o la redacción de un punto, de un argumento bien construido. Criterios para valorar un argumento. Alguien viene y nos da un argumento, esto es gota o
hay que hacer tal acción política, o hay que pagar la deuda externa, o romper relaciones con España, para decir un lugar, o romper relaciones con Timbuktu, o tenemos que operar a este paciente mañana en vez de hoy, podemos esperar. El primer criterio para valorar un argumento es identificar la conclusión. Y fíjense, a veces los autores de los argumentos no dan conclusiones. Dicen cosas en general y uno trata de decir, bueno, pero ¿qué me quiere decir? ¿Qué me está queriendo decir? Y eso no se encuentra. Y una vez que uno identifica la conclusión, va para atrás y dice, bueno, ¿dónde están las premisas? Tiene que haber dos premisas, por lo tanto, que están unidas por lo tanto sí, entonces. Por lo menos dos, puede haber 3, 4 premisas, que se las pueden agrupar, pero siempre hay dos. Tiene que haber dos en un argumento, dos premisas y una conclusión. Vimos en las clases pasadas que esa imagen del ojo hinchado, para mí, como soy de Sudamérica, es el signo de Romaña, que está asociado con el Chagas. Si el paciente vive en una zona endémica, si el paciente vive en un rancho, si el paciente, entonces es probable que tenga enfermedad de Chagas. Si el paciente no vive en un rancho, como le decimos en el sur, ranchos son las viviendas humildes hechos con barra y paja, y en el techo de paja donde la vinchuca vive, habita y se reproduce, y de noche baja y cae sobre la persona que duerme y le chupa la sangre. Y lo que sucede es que la persona entonces, cuando está durmiendo, siente picazón en el brazo, se rasca el brazo, y luego con ese ojo y con ese dedo infectado se restriega los ojos por la mañana, y por la mucosa ocular, por la mucosa de la órbita, la enfermedad penetra en el cuerpo, y la primera reacción inmune provoca la inflamación en ese lugar. Pero si el individuo no vive en zona endémica o no vive en un rancho, entonces es probable que no tenga Chagas. Yo viví mi infancia en una zona endémica, pero en casa de material. Así todo, por muchos años, en mi historia clínica del servicio militar, decía descartar Chagas. Identificar la conclusión y las premisas del siguiente argumento. Esto fue uno de los ejercicios, y lo ponemos. El señor López tiene que pasar los últimos días de vida en casa con su familia, el cáncer de páncreas ha progresado, el doctor Juárez, su médico de cabecera y jefe de oncología, dice que hasta donde él sabe no hay tratamiento posible. Conclusión, el señor López tiene que irse a la casa. Premisa 1, el cáncer de páncreas ha progresado y no hay tratamiento posible. Y su médico de cabecera es el jefe del servicio, es el médico de este paciente. Las premisas tienen que ser aceptables. Ahí tienen y lo elaboran al ejemplo recién dado dentro de ese contexto. Tienen que ser relevantes, ¿no? Estamos hablando de cáncer de páncreas, no hay tratamiento posible, y el médico de cabecera es un médico de prestigio y lo conoce. Y tiene que ser adecuadas. Esta es la condición más difícil de cumplir, la más resbaladiza. Y los énfasis en el texto están claros ahí y son parte también de las clases previas donde hemos expandido en eso, ¿no? Los 3 criterios, adecuadas, aceptables y relevantes, se apoyan en la autoridad del discente, porque una premisa es relevante, es más relevante si lo dice el profesor, es más adecuada si lo dice el profesor, y es más aceptable si la dice el profesor, porque es alguien que tiene experiencia clínica y autoridad intelectual y autoridad moral para decirnos esto es gota. No
operen al señor López, no hay nada más para hacer, mándenlo a su casa para que pase los últimos días con su familia en un ambiente más confortable. Y la premisa de la autoridad debe de ser identificada, reconocida por expertos, y el cuerpo de experiencia de la autoridad tiene que ser demostrado. El jefe de servicio de oncología o uno de los médicos más antiguos en el servicio de oncología, sin ser jefe, en un hospital importante, tiene más peso que la muy buena intención de un médico general en una provincia. Doloroso, pero es cierto. Las falacias de tener en cuenta con la autoridad, y la falacia ad hominem, ¿quién es la autoridad? Si uno dice es el doctor tal y tal, que es experto en cáncer de páncreas, se lo sigue el señor López y trata, entonces bueno, es importante, pero si el doctor esgrime como bandera de autoridad que ha tenido otras actitudes descatadas y heroicas, pero no relevantes al tema, entonces su autoridad tiene que ser, ¿no? La falacia del espantapájaro y la falacia tu quo están ahí expresadas. Una que afecta a Latinoamérica, pero en igual medida afecta al mundo anglosajón, créanmelo, yo he vivido en los dos lados, es esta la falacia tu quo. ¿Qué me estás diciendo a mí qué hacer con esto? Si yo me acuerdo que una vez tú, hace 3 meses, hiciste algo distinto o hiciste lo mismo y te fue mal. Las falacias de los argumentos, entonces las unimos de nuevo, la del falso dilema, obediencia a la autoridad, falacia de confundir causa con correlación, falacia de la afirmación consecuente, falacia de confundir necesario con suficiente, y la falacia del argumento de la ignorancia. Las demás falacias de los argumentos están presentadas allí, y otra vez los remito al material impreso que se les ha enviado, y ahí están esas falacias. Causalidad es otro concepto importante en el pensamiento crítico y sobre todo en las ciencias de la salud, menos en la política, no siempre en los casos legales. Es cuál es la causa de algo. En ciencias de la salud decimos, bueno, si el individuo tiene este problema, ¿qué lo está causando para que nosotros ataquemos a la raíz de ese problema? Las leyes de la causalidad, las más eficaces, son 9, no son 10, no son 8, 2, 4, 6, 8, 9. Están ahí escritas, fueron descritas por un epidemiólogo británico estudiando el cáncer de escroto en los deshollinadores. No tienen que cumplirse las 9 premisas o las 9 leyes de la causalidad, pero si el argumento que ustedes están presentando o que ustedes están escuchando, y estos son argumentos de casos médicos, biológicos, ¿no? Por eso hay un gradiente biológico que no se aplica a una conversación política. Si de los 9, no es que deben cumplirse 8 o 7 o 2, no hay criterios mayores o criterios menores, pero si de los 9 ustedes ven que hay uno solamente, es muy probable que no sea la causa del problema que se está haciendo. Hay falacias de la causalidad, que son la falacia post hoc, la falacia de confundir causa con efecto y la falacia de la causa común. Pero si tienen que evitar 2 falacias en toda su carrera, 2, esta es una y la otra sigue. Esto lo saqué casi textual de Wikipedia, o sea, ustedes ponen en sus computadoras afirmación del consecuente y les sale la página mucho más extensa que lo que he sacado acá.
lo que he sacado ahí es lo más relevante, es suficiente, pero les doy la fuente para que expandan si necesita. Si sangra durante la cirugía, el hematocrito desciende, el hematocrito descendió y por lo tanto sangró durante la cirugía. No necesariamente. Lo pueden haber hemodiluido. El hematocrito puede haber sido bajo antes de la cirugía. Y esta es la otra, la negación del antecedente. También de Wikipedia. Si sangra en la cirugía, el hematocrito desciende, no sangró en la cirugía, por lo tanto el hematocrito no descendió. No necesariamente. Pueden haberlo hemodiluido, pueden haber habido otra serie de problemas. La multiplicidad de las causas es un fenómeno casi exclusivo de las ciencias sociales y de la salud. Ya son familiares con este paciente que tiene un problema específico, pero el problema real es la soledad, los hijos viviendo lejos, dolor de rodilla y no puede o le cuesta esfuerzo subir hasta el tercer piso donde creo que vive y traer la bolsa con la alimentación. Entonces, para casi resumir esta primera parte, tenemos una creencia y tenemos una justificación. Tenemos un pensamiento inductivo y tenemos un pensamiento analítico o deductivo. Inductivo, intuitivo, analítico, deductivo, y llegamos al conocimiento y al diagnóstico en base a las creencias y a las justificaciones. Creencias a veces son falsas, como nadie creía que podía haber microbios, hasta que se demostró que había microbios. Creencias pueden ser falsas, el paciente puede no haber tenido gota, o el paciente puede no haber sangrado durante la cirugía. Por eso es importante tener un proceso de justificación de la creencia. El proceso deductivo es importantísimo, pero hay que empezarlo en algún lado. En algún lado hay que empezar, porque uno no puede pararse adelante y empezar a describir los dedos de la mano. Tienen que empezar a ver, cuál es el problema en el dedo y partir de una hipótesis o de un argumento. Ese argumento del cual uno parte es casi escaso en ustedes que son estudiantes de medicina, va a ser el doble el año que viene y va a ser inmensamente mayor una vez que estén en sus prácticas. Como decía Claude Bernard, primero observar la patología, después la interpretación fisiológica. Eso es lo que hizo Semmelweis, observó la patología, flebitis, adenitis, peritonitis, observó la patología. Después, expliquemos qué pasa. Es gota, después expliquemos por qué pienso que es gota. Otra vez, el proceso de decisión es doble, no es uno sobre el otro, los dos. Y tanto es los dos que en el cerebro los tenemos separados. Está en nosotros hacer que conversen entre ellos, por las fibras blancas que se pasan de uno al otro lado. Entonces, esto es una manera gráfica de resumir esta parte. Vemos algo, a mí me hace acordar al signo de Romaña. Ustedes en Nicaragua, donde gracias a Dios no tienen chagas, o tienen poco chagas, no les evoca eso, les evoca toda una serie de diagnósticos distintos. Pero empezando de un proceso del tipo 1, que es el inductivo, hay también un tipo 2, después una conversación entre esos dos procesos, hay una calibración, me estoy yendo de la mano con este argumento, hay una deducción y finalmente llegamos a un diagnóstico. Fíjense, este es un libro de algoritmos de diagnósticos clínicos, de eso que se llama medicina basada en la evidencia. Pero acá dice claving of the fingers, que es son los dedos en palillos de tambor.
Muy bien, uno lee eso y nunca vio un dedo en palillos de tambor, la página no me dice nada. Pero sin embargo, si yo he visto un dedo en palillos de tambor, muy bien, esto es dedo en palillos de tambor, entonces las causas pueden ser 3, cardíacas, pulmonares o gastrointestinales. Perfecto, entonces voy al libro, busco, empiezo con la conversación deductiva a saber qué es la causa que aflige al compatriota que pide mi ayuda. Ahí está esta referencia: varón de 59 años, amitriptilina coronaria, infarto de miocardio, no tiene historias de alergia, le colocan un stent percutáneo, se inicia tratamiento con captopril y 6 horas después del procedimiento, 30 minutos después el paciente reporta dificultad para deglutir, dolor de garganta y tiene esa cosa inmensa, esa úvula hinchada que le impide pasar la comida, y si no se hace algo quizás pronto le va a impedir respirar. Eso es el captopril. Pero uno tiene que haberlo visto eso antes para poder inmediatamente colegir que ese es el problema. Este otro paciente también lo hemos observado, ahí está la referencia de donde saqué esta imagen, y un cuadro clínico complejo, pero uno ve y dice, bueno, ahí está una obstrucción de la vena cava. Después vemos cuál es este problema, pero la primera imagen que uno tiene, y estoy seguro que todos ustedes ahora que lo han visto esto, no se van a olvidar más de esto, y lo van a ver de nuevo, eso se lo garantizo, así como van a ver la úvula hinchada en pacientes con captopril. El proceso deductivo acá es más más sutil y puede parecer menos grave, pero para este paciente que tiene este problema es un problema serio. También hacemos un proceso inductivo y deductivo. Acá va más hacia lo deductivo. Entonces, en esta síntesis, y vamos entrando en la última parte, en esta síntesis lo que tenemos nosotros es, nos enfrentamos ante un problema, el problema tiene una manifestación física. El paciente, y digo con el paciente por mi deformación profesional, los físicos en la audiencia, los antropólogos, inmediatamente pueden hacer la analogía a sus propias especialidades. Hay un problema específico. El agua del río está subiendo, la gente está adelgazando, o este señor que me viene a ver a la consulta está con el abdomen hinchado, o las enfermeras han notado que un paciente está respirando con dificultad. O sea, el primer momento es una cosa, es un golpe intuitivo. Y ahí uno enseguida dice, bueno, ¿de dónde empiezo? ¿De dónde empiezo a iniciar un proceso deductivo? Empiezo de lo que tengo archivado en mi memoria, archivado en mi biblioteca personal de clínico, poco experimentado, poquito más experimentado, exponencialmente más experimentado, 20, 30 años en el camino. ¿Cómo practicar este pensamiento? Leyendo. Cuando leen un artículo médico, léanlo como si estuvieran examinando o analizando un problema. Empiecen el artículo médico identificando las premisas, las conclusiones, cómo los autores o el autor le están presentando a ustedes un problema. Hacen ese ejercicio cada vez que leen un artículo médico y van a ser mejores clínicos. No solamente por lo que están leyendo, por la información que puede ser útil, sino porque se están ejercitando con los elementos que hemos expresado recientemente. La analogía con el lector de un artículo médico al médico que está examinando a un paciente es la misma.
El artículo médico tiene introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Y es lo mismo, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se estudió el problema? ¿Qué se encontró? ¿Qué significan dichos hallazgos? Las publicaciones médicas son de tres tipos: serie de casos y la observación resultante, reporte de un caso, revisión de un tema. Y usamos los mismos conceptos que hablamos antes. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué me quiso decir el autor? ¿Cuáles son las premisas? ¿Cómo fundamenta esas conclusiones? Y las premisas tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. Aceptables, relevantes y adecuadas. Como ven, machacamos sobre este aspecto. ¿Cómo buscamos la literatura? Recomiendo dos solamente: el PubMed o el Scholar Google. El PubMed está ordenado del artículo más reciente. El Scholar Google está ordenado generalmente con los artículos más citados. O sea, el artículo que salió publicado hace 2 meses va a tener 0 citas. Por lo tanto, generalmente va a estar al fondo, varias páginas al fondo de las páginas de Scholar Google, mientras que va a estar primero en el PubMed. Que usen uno no impide que usen el otro. Yo uso los dos, que es lo último que se publicó, y luego voy a Scholar Google, que es lo más relevante que se está publicando. Artículos con muchas citas, o son realmente artículos que han impactado el cuerpo de conocimiento. Después miro quiénes son los autores. Hay una autoridad. Es un artículo de microbiología y los autores son psiquiatras. O a la inversa, es un artículo de psiquiatría y los autores son microbiólogos. Bueno, ya empezamos un poquito con el pie cambiado, pero igual démosle la oportunidad de ver cuál es el argumento que ellos quieren hacer. Muchos artículos tienen varios autores, casi todos tienen varios autores. Ustedes tienen que fijarse quién es el autor al que hay que enviarle la correspondencia, el corresponding author. Ese es el mero, ese es la persona que hizo, que concibió, que dirigió y el que más sabe. El primer autor, a veces coincide que el primer autor es el autor correspondiente, pero generalmente el primer autor es el voluntarioso, es el aprendiz. Cuando ustedes escriban sus propios artículos, y ojalá sea pronto, ustedes van a ir como primer autor, y como autor correspondiente va a ir el profesor o quien ha dirigido el artículo y los ha ido orientando. Porque cuando haya preguntas, cuando los editores de la revista a los cuales ustedes enviaron ese artículo digan, bueno, pero acá tenemos problemas con esta interpretación, con la otra, quien responde esos problemas es el autor que figura como a quien hay que escribirles, y es el que más sabe y el que más puede catar la validez de la pregunta y acomodarla a esta respuesta. Cuando veamos una revista, a veces ustedes ven que dice que está el factor de impacto. El factor de este impacto es importante, es interesante, pero no debe de impedirles a ustedes tratar de buscar la razón del artículo que está ahí y que sea valeroso o valioso, amén de donde se haya publicado. El New England Journal of Medicine es una de las revistas con más alto factor de impacto y sin embargo ha cometido errores. Una revista que me gusta mucho leer en la red es la revista española de neurología y tiene un factor de este impacto que es 0,926. Excelente honestidad de los españoles. Me saco el sombrero, ellos ponen ahí, el factor de este impacto está acá, adelante, arriba. Como diciendo, no tenemos mucho impacto, pero léanos que los artículos que hacemos nosotros son buenos y realmente son buenos. El resumen, este resumen nos dice básicamente eso, qué es lo que el artículo va a leer.
todas las revistas, o las revistas serias por lo menos, tienen unas instrucciones estructuradas sobre cómo presentar el resumen. Es moda ahora que el resumen venga con introducción, objetivo, pacientes, métodos, resultados, conclusiones. Y a un límite de palabras, 350, 250, 300, rara vez 500 palabras. Al final del resumen hay lo que en inglés le dicen keywords o palabras claves en castellano, que son las 3 o 4 palabras que el autor o los autores eligen para que si alguien busca artículos y alguien quiere encontrar su artículo, busca, pone esa frase en donde hay que iniciar con la búsqueda y los va a llevar a ese artículo. El ejemplo es absurdo, pero si yo escribí un artículo sobre la enfermedad de Chiari, que es una enfermedad congénita y tiene tratamiento quirúrgico, yo puedo poner Chiari, pero en vez de congénita quiero poner énfasis en las cefaleas o en los signos troncales y quiero poner énfasis en diagnóstico radiológico. Entonces, eso, si no he escrito algo sobre cirugía, es poco probable que o sea, que no debo de poner eso como palabra clave, porque quien esté buscando tratamiento quirúrgico para el Chiari, poco probable que llegue a mi artículo, porque yo no hago mención en las palabras clave sobre el tratamiento quirúrgico, aun cuando puede haber sido que todo el artículo sobre el tratamiento quirúrgico. Uno tiene que ser el que guía al lector o al buscador a dónde dirigir con su búsqueda. Introducción. La introducción tiene que obedecer a 2 o 3 preguntas claves. ¿Por qué estamos escribiendo esto? Ahí ven un gran tachón que hice a queridos colegas españoles. Empiezan con la introducción a contarme la historia de la enfermedad, la historia de la vida, la historia del país. No, cuéntame, ¿por qué has escrito este artículo? He escrito este artículo porque he visto un caso en la sala, he visto 5 casos en la sala y nadie los ha descrito antes de la manera que yo lo he visto, o he visto 5 casos que han sido presentados antes por otros autores, pero yo creo que existe una relación original. O sea, ¿para qué estoy escribiendo esto? ¿Para qué la revista tiene que publicármelo? Si la introducción convence al editor, el artículo ya tiene un pie adentro. La segunda parte, pacientes y métodos, o materiales y métodos, yo prefiero llamarlos pacientes y métodos, dice básicamente, junté tantos, vi tantos y los estudié de esta manera. Pacientes y métodos debe ser como la receta del artículo. Si yo que lo leo en Los Ángeles quiero repetir las observaciones, proveyendo que tenga los pacientes que han visto ustedes, sí lo puedo hacer. Si incluyeron solamente varones, si incluyeron solamente mujeres, si es la edad, si no es la edad, cuál es el margen desde edad. La recomendación mía para los que empiecen es busquen un artículo que trate de este tema parecido, que haya sido publicado, tema parecido, no un tema idéntico, obviamente, si no estarían repitiendo, y copien hasta que adquieren la copien. Si el artículo sobre Parkinson dice reclutamos pacientes que vinieron al hospital tal y ustedes están haciendo un artículo sobre hepatitis, digan reclutamos pacientes en el hospital tal. Tanto fueron varones, hicimos este criterio de selección, aunque sean de enfermedades distintas, pacientes y métodos, es como las recetas de cocina. Cambian carne por pescado o cambian salsa verde por mole de chocolate, pero la estructura es la misma.
Los resultados. Los resultados tienen que ser la parte más interesante y más aburrida para leer. Más interesante porque dice que han encontrado. Pero tiene que ser aburrida, tiene que ser plomífera porque ustedes describen y no interpretan. El resultado es casi como la hoja de balance de la contaduría. No dice el contador hemos comprado pan porque el pan en este lado es más sabroso que el pan en el otro, tiene menos azúcar. Dice hemos comprado pan, hemos comprado 30 kilos de pan. No hemos comprado 31 porque nos dieron un descuento, pero se nos perdió uno en el camino. No, hemos comprado 30 kilos de pan. Los resultados van específicamente al problema. Y la discusión no es una revisión de los que han dicho en la literatura. No. Ustedes discuten lo que han encontrado. Ustedes presentan, interpretan lo que han encontrado. La discusión de un partido de fútbol o de un partido de béisbol es la discusión de cómo jugaron esos 22 jugadores y el árbitro manejando una pelota. No es la historia de los clubes, no es de la cantidad de gente que había en la tribuna, no es si en ese mismo momento, no, ese partido, cómo jugaron los delanteros, cómo jugaron, si quieren lo comparan con los resultados o las actuaciones en partidos anteriores, pero es acerca de ese partido. Si el partido terminó 3-0, ustedes hablan del 3-0. No hablan de los hipotéticos, hablan de ese específico problema. Reporte de un caso, que es lo que los entusiasma a ustedes para que hagan. No es tan sencillo como parece y es más importante de lo que ustedes creen. El reporte de un caso, si ustedes ven algo interesante, repórtenlo. 1, 2, 3 casos va casi como reportes de un caso. Les pongo este ejemplo, se lo hemos mandado en el PDF, para que cuando ustedes tengan un caso, directamente casi copien la manera que los colegas han presentado este caso. Obviamente lo que ustedes verán no va a ser un quiste aracnoideo intraventricular, será otra cosa. O será un quiste aracnoideo intraventricular con otra presentación. Pero solamente copien. A ver, ¿qué pusieron los autores en la introducción? Y ustedes cambian las palabritas y las fichas y los adjetivos para acomodar las suyas. Un artículo médico no es un artículo de creación literaria. Sergio Ramírez no puede hacer eso y no lo hace, por eso es un gran escritor. Crea su propia realidad. Ustedes pueden tranquilamente, para la primera serie de trabajos que hacen, reporten un caso, quiten y intercambien sus propias observaciones y casi con las mismas palabras que el otro. La revisión de un tema, eso ya lo dejamos para más adelante, cuando sean profesores, que yo estoy absolutamente seguro que un 10% de esta clase va a dar orgullo a toda la universidad, entonces escriban la revisión de un tema. El cómo escribir un artículo médico lo hemos discutido en la clase que sigue a esta y ya ha sido presentada. Por lo tanto, mis queridos alumnos, ha sido una gran alegría para mí poder iniciar este trabajo con ustedes. Vamos a presentar las clases de mejor manera. Ahora que sabemos las capacidades técnicas de los dos lados, vamos a incluir clases de bioestadística, 5 clases de la doctora Nuño.
bioestadística dirigida a trabajadores de la salud, como leer e interpretar un artículo clínico y las distintas variedades y las validaciones de la bioestadística. En síntesis, les doy las gracias. Las futuras clases van a estar subidas también a la red. Las vamos a ir mejorando, y felicito a la UNAM, felicito al doctor Maynard Mejía, al doctor Armando Ulloa, a la ingeniera Patricia Delgado, y por nuestro lado al señor Harold Wong por el esfuerzo que han puesto, la dedicación y el talento. Les agradezco a los que han enviado los exámenes, me ha dado una gran alegría porque todos son perfectos. Muchas gracias y hasta las próximas clases. Gracias. Dan.